te siento, saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti, he venido a decir cosas lindas de ti. Santo, que no te veo y te siento. Dios de amor, mi primer lugar. Aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cumplido los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Nosotros que creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, sabemos y vivimos bajo la gracia. Nosotros cuando leemos la Biblia, y la Biblia contiene 66 libros, 39 en lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, y 27 en el Nuevo Testamento. Y cuando leemos en el Nuevo Testamento, y te recomiendo que cuando empieces a leer la Biblia, empieza a leerla en el Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento te va a dar claridad sobre el Antiguo Testamento. Porque la Biblia dice que el Antiguo Testamento era la sombra de lo que iba a venir. El Nuevo Testamento contiene la luz, que nos deja comprender la historia de todo el pueblo de Israel, el trato de Dios con ellos, sus conflictos, sus guerras, sus profecías, sus promesas, sus profetas, su esperanza. Cuando uno lee el Nuevo Testamento, entonces rápidamente uno se da cuenta que no fuimos nosotros lo que elegimos, lo que buscamos al Señor, sino que fue aquel que es el buen pastor que vino a por nosotros. Nosotros estábamos en la oscuridad. Aunque vivas a la luz del día, puedes estar en la oscuridad de la vida, porque la luz del día
no significa tener la luz de la vida. La luz del día la tienes por el sol. La luz de la vida la tienes por Jesucristo, el Hijo de Dios. Y cuando leemos la Biblia, aprendemos que hay algo que dice la Biblia, que por gracia somos salvos. ¿Qué significa eso? La gracia de Dios. ¿Qué significa la gracia de Jesucristo? Cuando el apóstol Pablo, en la segunda carta de Corintios 12:9, cuando él 3 veces clama al Señor por un aguijón en su carne, dice la Biblia que el Señor le contestó cada vez: mi gracia es todo lo que necesitas. Es interesante que Jesucristo no dijo: Pablo, mi poder es lo que necesitas, o tampoco dijo mi unción, o mi fuerza, o mis milagros. No. Tampoco mi santidad. Él dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. ¿Por qué? Porque en la gracia está todo lo que necesitamos. Dios el Padre ha depositado todo lo que Dios es, todo lo que Él ha preparado para nosotros, todo lo que necesitamos está en la gracia de Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo se despide de la iglesia en Corinto, segunda carta de Corintios 13:14, él en una frase unifica completamente lo que describe a Jesucristo. Si tú hoy en día le preguntas a una persona: ¿qué es lo que describe a Jesucristo? Uno dirá: el amor, y está bien, es correcto. Otros dirán: era una buena persona, correcto. Otros dirán: dio su vida por nosotros, absoluto. Pero si tú le preguntas al apóstol Pablo: ¿qué es lo que caracteriza a Jesucristo? Él solo te lo dice con una palabra: la gracia. El apóstol Pablo, que era fariseo, era miembro de un grupo religioso. En aquel momento, lo mismo que hoy, no todos creían lo mismo. Hoy es lo mismo. Entre nosotros cristianos existen bautistas, adventistas, católicos, evangélicos, presbiterianos, ortodoxos, pentecostales, carismáticos, y todos creemos en Jesucristo. O como dice esa frase tan bonita: en lo principal, unidad. En lo secundario, libertad. Pero sobre todo, amor. En una cosa coincidimos todos. En una cosa nosotros cristianos, seas adventista, seas pentecostal, seas carismático, evangélico, católico, ortodoxo, ruso ortodoxo, romano ortodoxo, sirio ortodoxo, serbio ortodoxo, hay tantas formas, pero todos coincidimos en una cosa: que Jesucristo, Él es el Hijo de Dios y Él es el único Salvador. Es el único que nos puede perdonar los pecados, porque fue el único que se dejó crucificar por nosotros. Pero entre nosotros que nos llamamos cristianos, por ejemplo, los unos dicen que el Shabbat es el día del descanso. Otros dicen
El Señor es nuestro descanso. Algunos dicen y ponen el énfasis en bautizarse en agua, que es también correcto. Otros dicen, el agua, bien, pero necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo y en fuego. Otros dicen, hay que poner más énfasis en la palabra, otros en los dones, otros en alabanza. Y sabes, al fin y al cabo, hay una cosa central que nos une: la fe y la confianza en una persona, Jesucristo, el Hijo de Dios. Podemos tener diferentes doctrinas, pero solo tenemos un Salvador. Podemos tener diferentes teologías, pero solo hay un camino. Podemos tener diferentes dogmas, pero solo hay una puerta. Y lo importante es esto: que Jesucristo, Él es el Hijo de Dios. Y que todos nosotros, seas adventista, católico, presbiteriano, de la Iglesia de los Hermanos, ortodoxo, pentecostal, carismático, lo que sea, todos somos salvos por la gracia de Jesucristo. ¿Qué significa eso? La gracia de Jesucristo. La gracia de Jesucristo en verdad no es tan importante qué es. La pregunta es, ¿qué puede hacer hoy la gracia de Jesucristo? ¿Sabes, querido oyente? Desconozco su vida, desconozco su situación, desconozco la presión y las dificultades que probablemente tenga en este momento. Pero me puedo decir de todo corazón que si usted cree, confía en la gracia de Jesucristo, en su infinita gracia, Él no le tiene que explicar tanto la gracia. La gracia no se comprende tanto explicando, sino experimentando. La gracia de Dios es cuando Dios, el Padre, te trata como a su Hijo Jesucristo. Ese es el centro de la gracia. La gracia es cuando Dios me trata como su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque por su gracia me convirtió en su Hijo. ¿Qué significa eso, la gracia? La gracia de Dios es santo. Y no solo santo. Él es Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, santo, santo. El Dios santo. Que nosotros, honestamente, nos falta el vocabulario y no lo podemos imaginar lo que significa la santidad de Dios. Lo percibimos un poco, sí. Lo comprendemos un poco también. Pero Dios es tan santo, que los ángeles, que son santos, cuando hablan de Dios dicen, santo, santo, santo es el Señor. Imagínate, en el cielo, donde toda atmósfera está llena de la santidad de Dios, cuando los ángeles adoran al Señor, dicen, santo, santo, santo es el Señor. Pero nosotros no somos santos, ni de lejos. Hemos pecado. Hemos abierto la puerta para que a este mundo entre algo que se llama
la muerte, la rebeldía, el pecado, la esclavitud. Pero Dios el Padre, que además de ser santo, Él nos ama con un amor infinito. Y la verdad es que para nosotros es difícil de imaginarnos el amor de Dios. ¿Por qué? Porque tantas veces hemos oído gente decir, te amo, y luego nos han engañado, decepcionado, incluso te han metido un cuchillo en tu espalda. Por eso es difícil para nosotros comprender el amor. Pero nosotros no tenemos que comprender tanto el amor, porque el amor se comprende cuando el amor se experimenta. Dios nos amó primero, por eso podemos amar. Nosotros no amamos para que otros nos amen. Es Él el que ama, y su amor provoca en nosotros amor. Y Dios el Padre, en su amor, Él no quiso que nosotros fuésemos perdidos para toda eternidad. Porque sabe, querido oyente, si no recibes el perdón de los pecados a través de Jesucristo, entonces no puedes ser salvo. Solo en Jesucristo conocemos la vida, el perdón, la vida eterna, la restauración de nuestra relación con Dios. Y como Dios el Padre nos quiso acercar, Él nos quiso acercar, pero hubo un problema. Así como éramos, no nos podía acercar. Por eso, ya que Él no nos podía acercar, Él se acercó a nosotros. ¿Cómo? Dios el Hijo, como dice la Biblia, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Bueno, en verdad, esa palabra era, no la podemos decir así, porque Dios no era Dios, Dios es Dios. En Dios no existe el era. Él siempre fue, nunca cambió, de eternidad a eternidad. Como nosotros no nos pudimos acercar, Él se nos acercó. ¿Cómo? El Verbo, el eterno Verbo, que en el principio era el Verbo, se hizo carne. Cuando el Verbo se hizo carne, la gracia se hizo accesible, el amor tangible, la vida eterna se podía respirar. Con Jesucristo vino la gracia de Dios. Y nosotros cristianos tenemos que aprender una cosa y tener cuidado de otra, y es esta: que nosotros entramos al reino de los cielos por la gracia, no por la ley. La ley de Moisés no conocía esa gracia que fue revelada a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. La gracia de Jesucristo. Y como nosotros no nos pudimos acercar por nuestro pecado, desobediencia, nuestra oscuridad,
¿Qué hizo el Señor? Él tomó la iniciativa y Él vino a nosotros. Y Él vivió esa vida perfecta para que nosotros que creemos en Jesucristo no tenemos que cumplir el Antiguo Testamento, ni las costumbres, ni las fiestas. Las fiestas que nosotros celebramos, los judíos le llaman el Pesach. Nosotros le llamamos la Pascua, que era el sacrificio, el dolor, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y en el día de Pentecostés, que los judíos celebraban que Dios entregó la ley, nosotros celebramos la venida de una persona, del Espíritu Santo de Dios. Interesante que en el día que fue dada la ley, 3,000 hombres murieron. Pero en el día que vino el Espíritu Santo, 3,000 hombres fueron salvados. Tú y yo no somos judíos. Lo somos en nuestro corazón. Lo somos porque somos el Israel de Dios. Hace años, en Alemania, cuando iba con el coche, venía de un sitio de evangelizar y me encontré a una persona en autostop y preguntó si la podía llevar con el coche. Dijo, claro. Y resulta que era del Líbano. Hablamos y me dijo, yo soy palestinense, me dijo. Ah. Y me dice, ¿tú? Dije, ¿yo? Yo soy judío. Y me dijo, ¿cómo que eres judío? Dice, no tienes ninguna pinta de judío. Digo, bueno, es la verdad. No lo soy por fuera, lo soy por dentro. Y él me dijo, ¿y esto? ¿Eso existe? Digo, sí. Un Saulo de Tarso, a quien nosotros le llamamos Pablo, él dijo que judío eres cuando lo eres de corazón. Y le hablé que yo no nací como judío, ni tampoco lo era externo, pero que mi Señor, Él nació como judío. Y me preguntó, ¿y cómo? ¿Por qué no nació de otra religión? Y le dije, porque solo Dios, solo a los judíos le dio la ley, la Torá, la ley perfecta de Dios. Y me dijo, pero los judíos no cumplieron la ley. Dije, correcto, nadie de nosotros. Solo una persona cumplió toda la ley. Y fue Jesucristo nuestro Señor. Él vino para cumplirla para nosotros. Él, cuando nació, Él representaba a Dios. Pero cuando vivió en la tierra, Él nos representó a nosotros. Y Jesucristo es el hombre perfecto. Y le dije, ¿y si crees en Él? Todo lo que es Él, lo puedes ser tú. Toda su justicia, su santidad, se convierte en tu justicia, tu santidad. En total íbamos en el coche 1 hora y media y tuvimos una muy buena conversación. Pero sabiendo que dice la Biblia que ninguna palabra de Dios regresa vacía, seguro el Espíritu Santo hizo algo en la vida de ese hombre tan amable. Y cuando vino Jesucristo a la tierra, Él vino para vivir la vida que nosotros teníamos que haber vivido. Cuando Jesucristo vino a la tierra,
Él vivió la vida que nosotros teníamos que haber vivido, santo, sin manchas, en absoluta obediencia al Padre. Su vida se convirtió en nuestra vida. Pero cuando Él murió nuestra muerte. Él murió nuestra muerte. Él recibió nuestro castigo. Él se llevó nuestro pecado a la cruz. Él tomó nuestras enfermedades. ¿Para qué? Para que nosotros, por la gracia de Dios, recibiésemos la justicia de Dios, que es la naturaleza que nos permite acercarnos. La justicia de Dios que Él te regala es la naturaleza que Él te regala para ser compatible con su naturaleza. La justicia de Dios es el acceso a Dios, es el camino a Dios, es la posición delante de Dios, es la autoridad de Dios, es el sello de Dios, que todo entre ti y Dios, todo está bien. La justicia significa que entre ti y Dios todo está bien. Y hay un momento en la vida de Jesucristo que nos enseña la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dice la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 21. Cumplido los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. ¿Sabes, querido oyente? La Biblia nos dice claramente que no fue una casualidad que tú eres un hombre o tú eres una mujer. En el vientre de tu mamá, no es que allí los hormonas o las células, ellas no decidieron si tú ibas a ser un hombre o una mujer. No. Tú ya fuiste un hombre antes de tener el cuerpo de un hombre. Y tú fuiste ya una mujer antes de tener el cuerpo de una mujer. Dice el profeta Jeremías 1:5, antes de formarte en el vientre de tu madre, yo te conocí. Si eres una mujer, fuiste creada como una mujer y recibiste el cuerpo de una mujer para vivir la vida como una princesa de Dios. Si eres un hombre, fuiste creado como hombre, recibiste el cuerpo como un hombre para vivir como un hijo de Dios. Nadie, ningún hombre, vive en el cuerpo de una mujer. Y ninguna mujer vive en el cuerpo de un hombre. Dios lo ha hecho muy bien. Y cuando el ángel le dijo a María, llámale Yeshua, porque será un niño, como dice el profeta Isaías capítulo 9. Un niño es nacido, un hijo es dado. Dice la Biblia que fue circuncidado. ¿Dónde? En Belén. Y cuando se cumplieron los días de la purificación, ¿qué es eso? En el libro Levítico, capítulo 12, versículo 13 al 14, dice la Biblia,
o de 3 al 4, dice la Biblia, que cuando un niño nacía, al 8º día se circuncidará al niño, y dice de la madre, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario, hasta cuando se han cumplido los días de su purificación. Si una niña nacía, eran 66 días que la mamá no podía venir con la niña al templo. Si era un niño, 33 días. Cuando Jesucristo tuvo 8 días, fue circuncidado. Ok. Y a partir de ahí se cumplieron otros 33 días aproximadamente. Había escuelas rabínicas que los 8 días los contaban en los 33 días, y había escuelas rabínicas que asumaban, que significa 33 más 8. Y cuando Jesucristo tenía 41 días, dice la Biblia, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, Jesucristo, dice la Biblia en Gálatas 4, nació bajo la ley para hacer libre los que estaban bajo la ley. Y dice la Biblia que todo varón que abriese la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o palominos. Y cuando llegan al templo en Jerusalén, y quiero, querido oyente, que me acompañes en estos pensamientos que quiero compartir una cosa, para que veas que nosotros no estamos bajo la ley. Tú y yo estamos bajo la gracia. Tú y yo estamos bajo la gracia. Significa que tú y yo hemos recibido el perdón y la justificación y la justicia. No la hemos recibido por cumplir una ley, sino por la fe y la confianza en la persona de Jesucristo. Si tú quieres celebrar el Shabbat, hazlo. Hazlo. Si quieres, como yo conocí cristianos que se querían circuncidar, hazlo. Hazlo. ¿Es necesario? No. Pero si quieres, hazlo. Pero no es necesario. Porque no fue tu obediencia la que te salvó. Si nos dice Romanos 5, fue la obediencia de uno que nos salvó. La obediencia de Jesucristo. Y allí en aquel templo había un hombre llamado Simeón. Pero ahora tienes que saber una cosa, querido oyente, que la palabra Simeón, y tienes que saber que en el templo había una costumbre. Allí en el templo de Jerusalén, templo solo había uno en Jerusalén. Sinagogas había muchas, muchísimas. Pero en el templo se hablaba solo el hebreo. El hebreo. ¿Por qué? Porque así estaba escrita la Torá, la ley, estaba escrita en hebreo. El Tanaj, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, los judíos le llaman el Tanaj, que significa la ley, los profetas y las escrituras. La ley solo salía en hebreo. Pero hasta ese momento las escrituras y los profetas salían en griego o en arameo. Y la costumbre era que en el templo solo se hablaba hebreo. Y cuando la gente salía del templo, hablaba griego, romano,
arameo. Y cuando llegan al templo, hay un hombre en el templo que se llama Simeón. Esa palabra Simeón en hebreo suena así, Shimeón, Shimeón, y significa huir, o oye, o la capacidad de huir. Esa palabra Shimeón aparece en la Biblia cuando dice en Deuteronomio 6:4, dice Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Otras traducciones en hebreo dicen Shema Yisrael, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. ¿Qué significa eso? Cuando Jesucristo fue preguntado, ¿cuál es el mandamiento más grande? Él lo dice, Shema Yisrael, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, o Adonai Eloheinu. Y es lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que dice, oye. Ahí aparece el nombre Simeón, Shema, Shimeón, oye. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Es interesante que este hombre, en su nombre llevaba la proclamación, la proclamación, donde todo el Antiguo Testamento se podía comprender. Hoy todavía, todo judío conoce esas palabras. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Muchas veces cuando estás en un sitio comiendo con amigos judíos, ellos se ponen de pie y dicen Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y este hombre que tenía el nombre de toda esa concentración del Antiguo Testamento, Shimeón, este hombre era justo, era piadoso y esperaba la consolación de Israel. Interesante. La paraclesis, de ahí viene la palabra paracletos, el consolador. Y el Espíritu Santo, que es el paracletos, estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al Mesías de Dios. Este hombre, que representaba, si quieres decirlo así, toda la fe, la esperanza del Antiguo Testamento, ahora el Espíritu Santo estaba sobre él. Es interesante que estaba sobre él. El Espíritu Santo estaba sobre él. Dice la Biblia, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que viese al Mesías del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron a Jesucristo al templo para hacer conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios. ¿Has oído? Él bendijo a Dios. ¿Cómo? Hoy todavía, cuando estás allí en el muro de las lamentaciones y un judío se te acerca, él te dice, Baruch Adonai, o Shema Yisrael Adonai Eloheinu Echad. Él pronuncia esta bendición sobre tu vida. Él le tomó un brazo y dijo, ahora, Adonai, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Y ahora, oye,
porque mis ojos han visto tu salvación. Sabiendo que Simeón en el templo hablaba en hebreo y no en griego, él dijo, porque ahora mis ojos han visto tú, Yeshua, el Señor es salvación. Y dice, la cual has preparado en presencia. Es interesante que dice, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles. Mientras la ley iba a los judíos, lo que Jesucristo representaba era a todos los gentiles. Y oye lo que dice este hombre que representa el Antiguo Testamento, Simeón, cuyo nombre encontramos en Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Sabes? Este hombre, mira lo que dice, despide a tu siervo. Despide a tu siervo. ¿Por qué? Porque ya he visto tu salvación. Y es como si este hombre hubiera dicho, despide el Antiguo Testamento. Despide la ley, porque ya he visto tu gracia. Y dice la Biblia que José y su madre estaban maravillados. Y dice la Biblia que Simeón profetizó sobre la Virgen María. ¿Sabes que la Virgen María fue la única mujer que presentó a su hijo en el templo siendo virgen? Absoluto. Ella era virgen cuando recibió a Jesucristo, cuando le dio vida y cuando nació. Ella siguió siendo virgen hasta que el día que tuvieron hijos, porque la Biblia nos dice que José y María tuvieron hijos luego. Y dice la Biblia que Simeón dijo, la ley dijo, despídeme. Y dice, y estaba allí también Ana, o Haná, la profetisa. Es interesante, este hombre que representa la ley, y esta Ana, que su nombre es Haná, que significa Dios da gracia, la gracia. Haná, Dios da gracia. ¿Qué era? Una profetisa. Dios da gracia, dice el profeta. ¿Sabe lo que dice primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10? Que todos los profetas profetizaron de la gracia de Dios que iba a venir en nuestra vida. Y sabes, ella era hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Esa palabra Fanuel en hebreo se llama Penuel. Y Penuel significa estar delante de Dios. Era la gracia que estaba todo el tiempo delante de Dios. Y dice la Biblia que le habló a todos los que venían al templo, le habló de la gracia. Y sabes, querido oyente, tú y yo necesitamos la gracia. Y déjame decirlo muy claramente. Nosotros cristianos tenemos que saber una cosa. La gracia no es un mensaje, no es una doctrina. La gracia no es un mensaje. La gracia es el mensaje. La gracia. ¿Por qué? Porque tú y yo necesitamos la gracia. Tú y yo necesitamos la gracia. Día a día necesitamos la gracia. Y oye lo que dice Jesucristo, el apóstol Pablo. Mi gracia
es todo lo que necesitas. Tú y yo necesitamos la gracia. Gracia sobre gracia. La gracia que nos rodea y nos da favor. La gracia que nos da vida, amor, fe. La gracia que nos protege. La gracia que se adelanta. La gracia, como dice Salmo 23, solamente la bondad y la gracia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Sabes qué, querido? Tú y yo, seas católico, evangélico, presbiteriano, adventista, bautista, por el amor de Dios, ¿por qué crees en Jesucristo? ¿Quieres que te lo diga? Porque Él te lo regaló. ¿Por qué te puedes acercar a Jesucristo? Porque Él te lo permite. ¿Por qué estás salvo? Porque Él te lo regaló por su gracia. Fuera de la gracia de Jesucristo no existe el cristianismo. Tú no eres salvo porque perteneces a la Iglesia Católica. Tú no eres salvo porque perteneces a una iglesia evangélica. Tú no eres salvo porque tú guardes el Shabbat. Tú no eres salvo porque hablas en lenguas. Tú no eres salvo porque estás bautizado en fuego del Espíritu Santo. Tú no eres salvo porque perteneces a una iglesia. La única razón por que estás salvo es porque Dios el Padre te lo regaló por la gracia de su Hijo Jesucristo. Y el Señor tuvo razón. Mi gracia es todo lo que necesitas. Yo no sé en qué situación estás, querido, querida. Pero si tú y yo ahora le pedimos al Señor, Señor, muéstrame tu gracia. ¿Sabes? 10 años estoy llevando ya este programa. 10 años, la hora sobrenatural. 10 años este programa se llamaba La Hora Sobrenatural. ¿Sabes? Que he decidido cambiarle el nombre por algo que me tocó. Ya hemos hecho una cuña. Este programa se va a llamar La Palabra de la Gracia. Bajo su gracia, la palabra de la gracia. Porque, querido oyente, solo puedes vivir por su gracia. Solo puedes avanzar por su gracia. La gracia de Jesucristo no es parte del mensaje. La gracia de Jesucristo es el mensaje. Y tú y yo hemos recibido de su plenitud gracia sobre gracia. Su gracia todas las mañanas es de nuevo. Los montes se moverán, los collados temblarán, pero su gracia nunca se apartará de ti. Salmo 63. Oh Adonai, Elohim, tu gracia es mejor que la vida. Salmo 90. Sáciame con tu gracia. Salmo 143. Déjame huir tu gracia. Salmo 33. Salmo 119. Tu gracia es lo que llena toda la tierra. Toda la tierra está llena de la gracia. Lamentaciones capítulo 3, versículos 20 al 22. Por la gracia de Dios no hemos consumido. La gracia de Dios, su demostración, son nuevas todos los días. Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros la gracia. Querido, Jesucristo
mostrará su gracia en tu vida. Como dice 1 de Pedro 1:13, pon toda tu confianza en su gracia. Y querido oyente, le quiero prometer, le quiero garantizar algo ahora. Lo hago de todo corazón. No sé en qué situación estás ahora en este momento, pero vamos a hacer una cosa. Le vamos a pedir al Señor, en el nombre de Jesús, que Él demuestre el poder de su gracia en tu vida. Ahora en este momento. Y vamos a pedirle al Señor que Él demuestre las abundantes riquezas de su gracia. Y si tú quieres recibir por la gracia de Jesucristo la ayuda del Señor, eso que tú le llamas milagro, si tú quieres recibir ahora esa solución que necesitas, te pido que tú ores conmigo y di de lo profundo de tu corazón, di conmigo: Señor Jesucristo, te confieso de todo corazón. No tengo fuerza. Me falta la sabiduría. Me faltan los recursos para lo que yo necesito. Pero quiero decirte de todo corazón, Jesucristo, yo pongo toda mi confianza, toda mi esperanza, la pongo en tu gracia. Y te pido, Jesucristo, demuestra ahora las abundantes riquezas de tu gracia en mi vida y en mi familia. Y quiero decirte, Jesucristo, yo confío plenamente en tu gracia, porque tu gracia es todo lo que yo necesito. Amén.